Bienvenidos al capítulo 13 de Romanos. Vamos a estudiar este capítulo y vamos a examinar muy en profundidad todo lo que tiene que ver con el concepto de autoridad, que está tan mal entendido en lo que es la religión. No me gusta mucho hacer introducciones en los videos, pero voy a hacer una pequeña introducción para mencionar esto. Si algo ha sido manipulado con el tiempo, no significa que originalmente no estuviera bien. Y es lo que pasa con el concepto de autoridad cuando lo vemos desde el punto de vista de la escritura. A lo largo de los siglos se ha mal utilizado, se ha abusado y podemos dar muchos ejemplos de situaciones tristes y lamentables que hasta el día de hoy siguen pasando. Y esto lo hace más doloroso, más triste y más nos enfada el saber que las personas toman la escritura, toman la Biblia y la utilizan para manipular, para mentir, para aprovecharse, para abusar de la autoridad. Eso es así y no lo podemos negar. La escritura dice que hay de aquellos pastores que trasquilan las ovejas porque Adonai mismo los juzgará. Pero fuera de eso, es cierto que la escritura se nos habla de autoridad y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en el contexto que hemos venido estudiando de Romanos, que es una carta que Pablo envía a esta asamblea de Roma para darles consejos, para decirles cómo ellos deben vivir en santidad en medio del Imperio Romano. El capítulo 13 comienza así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Adonai resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es muy importante que podamos definir dos conceptos clave para entender bien estos versículos, que tienen que ver con la palabra autoridad y con la palabra sujetarse. Miremos la siguiente lámina. La palabra autoridad en griego es exousia. Significa potestad, poder o autoridad. Y me gustaría que pudiéramos mirar en el exhaustivo cuando dice que tiene que ver con un poder otorgado, delegado. Empoderamiento en el sentido de autorización para operar de manera decisiva en determinada jurisdicción. Yo sé que la palabra empoderamiento hoy en día tiene una connotación muy distinta por todo lo que ha ocurrido con el feminismo, pero el verdadero sentido de empoderamiento tiene que ver cuando un grupo de personas deciden delegar, deciden otorgarle a alguien un cierto poder para que sea su representante. Quizás si tú estuviste en la escuela, los que me conocen saben que doy muchos ejemplos de escuela porque es donde yo trabajo, recordarás que se escogía un presidente de curso, un líder de curso. Los niños se organizan, escogen un representante y es la persona que es empoderada por ellos para que sea su voz, para que pueda hablar frente a las autoridades. Lo mismo con cada presidente de la República. El pueblo los escoge para que sean sus representantes, sus líderes y por lo tanto se empoderan, pero para actuar en determinada jurisdicción. Eso quiere decir que tienen un círculo, un rango de acción. No es que tengan poder ilimitado y puedan hacer cualquier cosa. En este sentido, tenemos que entender lo mismo. Cada asamblea, cada grupo de personas que sigue a Adonai, por voluntad de él, tienen a alguien que es su representante. Tienen a alguien que tiene cierta autoridad. Pero ojo, vamos a aprender hoy que esa persona nunca debe estar sola, nunca debe ser una. Nunca puede ser que una persona tenga todo el poder. Y dos, esa persona, acompañada con su equipo, también tienen cierta jurisdicción. No pueden entrometerse en otras áreas donde no han sido llamados. Un ejemplo muy bueno es Moshe. Moshe como representante delante de todo el pueblo. Y dice la escritura que nosotros debemos someternos a esas autoridades. Pero, ¿cómo podemos determinar cuáles son las jurisdicciones y cómo determinar a quién someternos? Vamos a ver la siguiente lámina para verlo de acuerdo a la escritura. Las jurisdicciones son dos, la familia y por otro lado la asamblea, lo que se ha traducido mal y hoy se conoce como iglesia, pero es mejor la palabra asamblea. En la familia está muy claro que el orden de autoridad es 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer,
y Elohim, la cabeza del Mesías. Antes de hablar de la asamblea, cuando estamos hablando de la familia, el orden de autoridad es el siguiente: Elohim por encima de todos. Luego viene Yeshua, y luego de Yeshua viene el varón, y luego del varón está la familia y los hijos. Ahora, hay todo un gran estudio que hacer para entender el rol de la mujer, porque no es que el hombre pueda enseñorearse de la mujer, pero sí debemos entender que la mujer es su ayuda idónea en el sentido de que es su complemento, quien se pone enfrente. Inclusive ayuda idónea se puede traducir como quien se le opone. ¿Por qué? Porque es que le muestra el peligro, le muestra lo que él no es capaz de ver. Pero el varón es el que tiene el empoderamiento de su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna autoridad, por ejemplo, en el caso de una asamblea, puede inmiscuirse dentro de la familia. Nadie puede decidir por sobre el sacerdote del hogar. No puede una persona decir: yo tengo más liderazgo en la familia que el sacerdote de hogar. No podría un pastor ir y decirle a la esposa lo que tiene que hacer si el esposo no está de acuerdo, para ser muy claro con el ejemplo. Pero hablemos ahora de la asamblea, porque aquí es un poco distinto. Respecto de la asamblea, en Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Podemos ver que en el caso de la asamblea, los poderes, por llamarlo de alguna manera, en este sentido de empoderamiento, se distribuyen de forma horizontal y existen diferentes roles: maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, etc. Pero dice que su fin, su propósito, es perfeccionar al cuerpo del Mesías, es servir a los santos, no servirse de los santos. Por lo tanto, cualquier persona que tenga una cierta autoridad en la asamblea es porque es un servidor. Y ahí me gustaría hacer hincapié. Debemos entender esto. A mí alguna vez me enseñaron que hay dos tipos de respeto. Está el respeto por el cargo y está el respeto que se obtiene. Por ejemplo, un presidente tiene respeto solo por el cargo, porque por el cargo, por este empoderamiento, nosotros debemos respetarlo. Pero un presidente puede ganarse o no el respeto de las personas de acuerdo a sus acciones. Así es un buen líder o un mal líder. Lo mismo ocurre al interior de las asambleas. Si una persona demuestra que tiene profundo conocimiento de la Torá, que Adonai lo usa, que tiene una alta espiritualidad, que tiene un corazón generoso, bondadoso, que es esforzado y que dedica todo su esfuerzo por el bien de la comunidad, yo les aseguro, yo soy el primero que va a escuchar cualquier consejo que esa persona me quiera dar. Pero van a ser consejos. No me va a decir lo que tengo que hacer, porque quien me manda, quien es mi autoridad, es Yeshua, es la palabra. Pero obviamente en esto no estamos solos. Adonai dice que es bueno que estemos juntos, que seamos comunidad y que nos enfrentemos en estas cosas. La palabra someterse en griego es, miremos la siguiente lámina, upotasó. Y upotasó significa sujeto, colocar por debajo, obedecer. Pero si vamos a el exhaustivo, nos dice que es propiamente bajo el arreglo de Elohim, es decir, en sumisión al Señor, a su plan. Por lo tanto, podemos ver que en griego nunca el sentido fue una sumisión ignorante, una sumisión total, una sumisión que exceda los límites de lo que es correcto, de lo que es moral, sino que es de acuerdo a los planes de Adonai. Y esta sumisión es por amor, es por respeto, es por decir: esta persona sabe, es una persona que tiene experiencia de vida en Adonai y por lo tanto yo valoro lo que esta persona enseña, lo que esta persona predica, lo que esta persona exhorta. Y aquí me gustaría que pudiéramos ver la siguiente lámina para entender cómo funciona esto. No es lo mismo el respeto a la autoridad, entendiendo que existen dos jurisdicciones, como estos dos circulitos que tú puedes ver ahí, que tienen que ver con la familia y la asamblea, que es muy distinto al nicolaísmo. Yeshua dice que él odia el nicolaísmo, que el nicolaísmo es el opresor del pueblo, que tiene que ver con la vista tradicional del poder que fluye hacia abajo. Entonces no debemos nosotros ser quienes obedezcan ciegamente. Y acá te quiero hacer un desafío. Adonai a todos nos ha dado autoridad, pero hay que saber utilizarla.
Si tú eres sacerdote de hogar, entonces tú tienes autoridad, pero tienes que saber usarla. Si tú eres un padre o una madre, tienes autoridad frente a tus hijos. Úsala bien. ¿Cómo se usa bien? Vamos entonces a ver lo que Pablo nos sigue enseñando. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo sé que en el contexto Pablo está hablando de autoridades civiles, y quiero ser súper claro y enfático en esto. Pablo está hablando que debemos obedecer a las autoridades civiles, a la policía, a los jueces, a los presidentes, etc. Debemos hacerlo, porque dice que ellos llevan la espada y no en vano. Pero de acá me gustaría poder extraer una enseñanza que es para nosotros y que tiene un gran sentido espiritual hoy en día. Si Adonai te ha dado autoridad como padre, como madre o una cierta responsabilidad en tu asamblea, es importante que sepas esto. El magistrado, el que tiene autoridad, lleva la espada. ¿Qué quiere decir con esto? Hay una frase que no es bíblica, pero que me parece muy buena, que escuché y que me gusta mucho, que dice esto. Es mejor tener a un soldado en el jardín que a un jardinero en la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo pensamos, el trabajo del soldado es la guerra, es destruir, es muerte, es ataque. En cambio, el jardinero tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con proteger lo que es frágil, como las flores, tiene que ver con el nutrir, con el regar, con el abonar. ¿Por qué dice entonces que es mejor tener un soldado en el jardín que un jardinero en la batalla? Porque si Adonai te ha puesto por autoridad, sobre todo lo digo para los varones, es por lo siguiente. Un verdadero hombre debe ser peligroso. Un verdadero hombre debe ser fuerte. Un verdadero hombre debe llevar la espada. ¿Por qué? Porque lo que la familia necesita, lo que las mujeres necesitan de nosotros, lo que nuestros hijos necesitan de nosotros, es que sepan que somos fuertes. Es que sepan que tenemos la capacidad de infundir daño, de ser peligrosos, de ser dañinos. Pero que nunca nosotros les haríamos daño a ellos o a ellas. Que nunca nosotros le haríamos daño a la familia. Que nuestra espada, que nuestra capacidad de infligir daño sería en el caso extremo que tengamos que proteger a la familia. Nadie quiere tener un líder débil, un líder que no sirve para nada, un líder que es un inútil, un impotente. No, que si está en peligro la familia, el hombre, por ejemplo, tiene la capacidad de salir en la defensa y no es un débil, no es un cobarde. Pero no es tan agresivo que la familia le tenga miedo, que crea mi papá, mi mamá, mi esposo es capaz de pegarme. Lo digo como enfocado a los hombres, pero también aplica para las mujeres. Ahora, bíblicamente, ¿qué representa la espada? La espada es la palabra. La espada es la Biblia. Por lo tanto, ¿qué es ser fuerte? ¿Qué es esta capacidad de ejercer daño, de ser peligroso? ¿Cómo la entendemos bíblicamente? Eso es lo siguiente. Tu hijo, tu hija, debe ver que tú eres capaz de ante cualquier cosa ser capaz de hablar por la palabra. Si tu hijo se equivoca, que él vea que tú inmediatamente lo confrontas con la palabra. Que si tu hijo miente, tú le digas, oye, la Torá dice que no debemos mentir. Si tu hijo roba, tú le dices, oye, la Torá enseña que no debes robar y que además debes restituir, así que tú vas a ir y vas a devolver no solo lo que robaste, sino que vas a hacer restitución. Que vea tu hijo o tu hija que tú tienes autoridad. Pero, primero, se predica con el ejemplo. No sirve de nada que lo hagas de la boca para afuera. Pero que en la práctica tú seas un mentiroso, seas un ladrón, seas un falso. Entonces, para los líderes, para las autoridades, dentro de la familia o en la asamblea, tenemos una mayor exigencia. Tenemos una mayor responsabilidad, que es tener un testimonio que esté a la altura. Vamos a revisar algunos versículos bíblicos. Efesios 6:17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Deuteronomio 33:29. Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo.
Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Mateo 10:34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Por lo tanto, tienes que ser fuerte, valiente y no tener miedo de usar la espada. Y sobre todo, que tu familia sepa que toda esa fuerza y ese poder que tienes es para su bien, es para su cuidado. Y si estás en la asamblea con un cargo de responsabilidad, lo mismo. Que tu asamblea vea que tú no tienes miedo de usar la espada, que los confrontas con la palabra, pero que es por su bien, que es con amor, que es por su bienestar, que eres un soldado en el jardín, eres un hombre fuerte y valiente con una tremenda espada, pero que estás preocupado de nutrir, de proteger, de cuidar. Vamos a seguir leyendo lo que nos enseña Pablo, guiado por el Ruach HaKodesh. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La sujeción a las autoridades no debe ser por temor, debe ser por amor. Y por eso quiero dejar algo muy claro. Nosotros estamos acostumbrados desde la religión a tener esta concepción de que líderes son los pastores, líderes son, no sé, los rabinos, y nosotros no tenemos ninguna autoridad, cuando bíblicamente no es así. Nosotros, cada uno de nosotros, somos líderes en nuestra familia y tenemos una enorme responsabilidad con nuestros hijos. Y los apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, están a nuestro servicio. Son nuestros servidores, son quienes nos bendicen, quienes nos exhortan y nos guían a través de la palabra. Y aquí Pablo dice algo, que tú debes estarle sujeto, pero no por miedo al castigo, sino que por amor. Y hay dos cosas que extraer de acá. Una, tú debes vivir de acuerdo a la Torá. Y que exista una coherencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que está en la palabra. Porque si no, tu autoridad es vana. Y en segundo lugar, debemos también manifestarle respeto, amor, consideración a quienes nos enseñan la Escritura. A los siervos de Adonai. A esas personas que te bendicen. Porque una persona que enseña la palabra, o una persona que tiene el trabajo de exhortación, una persona que tiene el trabajo de la administración, que tiene el trabajo de la oración, hermano, es una persona que dedica tiempo, esfuerzo, que se preocupa, que está ahí a tu servicio. Por lo tanto, no seas ingrato, que no sea lo primero que sale de tu boca la crítica, el menosprecio. No, hermano, no, hermana. El amor, la gratitud y el respeto por aquellas personas que han sido maestros, maestras, que nos exhortan y nos enseñan la palabra. Por eso es que Pablo en los versículos anteriores nos decía que debemos dar tributo en lo físico y respeto en lo espiritual, porque entendemos lo que hay detrás. Por eso dice, si tienes que pagar impuestos, si tienes que dar tributo, dalo, porque hay que hacerlo. Pero también nos dice, oye, pero en lo espiritual, no olvides el respeto. No te vayas tanto en lo físico o tanto en lo espiritual, ten ese equilibrio. Pablo nos sigue diciendo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Es el amor lo que debe impulsarnos siempre, permanentemente, a todas las cosas. Cuando Elohim nos entregó la Torá, pensemos en esto. Elohim fue con voz de trueno, fue con espadas, o sea, fue con la convicción de que esto era poderoso. Y de hecho, él fue clarito. Él dijo, aquí está, bendición, maldición. Si obedeces, te va a ir bien. Si desobedeces, te va a ir mal. Y de hecho, las maldiciones son más y más fuertes que las bendiciones. ¿O usted cree que Elohim no tiene también el poder, no tiene la espada? ¿No es acaso nuestro no es general de todos los ejércitos? ¿No está por encima de todo? Él tiene todo el poder. Por lo tanto, él no tiene ningún temor de decir, si no me obedeces, todas estas son las maldiciones. ¿Por qué? Porque Él es un Padre que nos ama y nos cuida y nos está diciendo todo para nuestro bien.
Qué falta de respeto, de amor, de consideración para con el rey es no obedecerle. Por lo tanto, Él es claro con nosotros. Pero no sirve de nada que sea por miedo. No sirve de nada que sea por interés. Debe ser por amor, comprendiendo quién es Adonai, lo que ha hecho por nosotros, cómo a lo largo de los siglos ha estado a favor de nuestro pueblo y nos ha protegido y bendecido y dado una Torá tan buena y de tanta bendición. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en el Mesías. Pablo nos sigue enseñando en Romanos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando leemos estos versículos yo no puedo dejar de pensar en esta frase. Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Se aproxima el final. Si ya el final estaba cerca cuando Pablo escribió esto, imagínense ahora. Estamos en los últimos tiempos. Y es por eso que Adonai está restaurándolo todo. Nos devolvió su Torá, nos devolvió el Shabbat, nos devolvió los pactos, nos devolvió las fiestas, la alimentación kosher. Todo eso está siendo restaurado. ¿Para qué? Para que nos vistamos de las armas espirituales que Adonai nos dio. Para que dejemos de ser débiles, para que dejemos de estar fuera de santidad, para que dejemos de ser amantes de espectáculos y empecemos a ser soldados valientes con armas espirituales. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente y recordemos que Efesios 6, 13 al 17 nos dice cómo debemos vestirnos como soldados. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el calzado que es el evangelio, el escudo de la fe y la espada que es la palabra en el espíritu. Pablo nos dice, andemos de día, andemos con las armas espirituales. ¿Cómo se entiende esto? Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Yeshua el Mesías y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces es tan importante que andemos de día, no de noche. Y yo quise poder de alguna manera hacer este esquema que te voy a mostrar para poder entender esto, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando se enseña la palabra es que nos vamos a los extremos. Cuando nos dicen que no debemos andar en glotonería, entonces al otro extremo y queremos ayunar los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando se nos dice que no debemos hacer algo, nos vamos a los otro extremo. Seamos prudentes, sabios y entendamos bien lo que se nos está enseñando. Miremos acá. Andar de día es disfrutar con prudencia. Andar de noche es la glotonería. No es que no vayamos a comer. No es que no vayamos a comer rico y disfrutar de la comida. Pero hagámoslo con prudencia. Adonai dice que es bueno que nos gocemos de la provisión de sus manos. Él es nuestro Padre, disfrutemos la comida que nos da. Vivamos la santidad con alegría. No andemos en borracheras. Andar de día es que, hermano, beber vino no es pecado, pero hágalo con santidad, con alegría. No como andar de noche, que es la borrachera. Andar de noche es vivir en lujuria, pero andar de día es amar a nuestro cónyuge. Hermano, disfrute de los tiempos de intimidad con su esposo o esposa. No piense que eso está mal, que eso es pecado. Disfrute la vida. Por eso tiene que andar de día, sin ninguna vergüenza, de amar a su esposo y a su esposa en todo tipo de intimidad. No lujuria. Hermano, la lascivia es distinto a disfrutar en santidad. La contienda, que es andar de noche, es distinto a ser un pacificador. Pero déjeme decirle algo, para ser pacificador también hay que tener espada, también hay que ser valiente. Pero el objetivo es distinto, no la contienda, sino establecer la paz donde hay guerra. Y por último, no sea envidioso, no ande en envidia, sea generoso en todo sentido de la palabra. Con todo esto, creo que es muy importante que entendamos bien el concepto de autoridad. La autoridad es un empoderamiento que Adonai hace en la vida de una persona. Adonai da dones, talentos, ministerios a cada uno de nosotros.
Esto para ser usados en cierta jurisdicción, la asamblea. Usémoslo con sabiduría, con prudencia y con amor, con valentía, pero principalmente con amor. Y luego, tengamos todo este empoderamiento en el sentido de estar con la doctrina clara, de vivir en la palabra y de tener esa autoridad de que tenemos el ejemplo para con nuestra familia. Tenemos una enorme responsabilidad, los que tenemos hijos e hijas, de educarlos, de enseñarles en la palabra. Tenemos que tener esa autoridad correctamente usada. No se vaya al extremo. No estoy diciendo que sea autoritario con su hijo o con su hija. Estoy diciendo que sea amoroso, firme, que le enseñe. No sirve de nada ser autoritario, uno tiene que enseñar, uno tiene que ir y explicar. Por eso la Escritura dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Siempre, hermano. Andando en el camino, al comer, al levantarse, al acostarse. No se trata de repetir el Shema como loco. Que no digo que no lo repita, es bueno, es de bendición. No se vaya al extremo. Pero, tiene que enseñar en todo tiempo a su hijo, a su hija, en cuanto a la palabra. Y con esto verá bendición y crecimiento. Amén, amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio del capítulo 13 del libro de Romanos. Hay un hermano que me ha pedido mucho el capítulo 14. Ya estamos trabajando en ese capítulo para pronto poder subirlo, que es un tema que causa mucha controversia. Hay varias frases en Romanos 14 que se sacan de contexto y se manipulan, se malutilizan y es necesario comprenderlas. Así que estamos trabajando en ese sentido y espero que Adonai les bendiga, les guarde, que esté con todos ustedes. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada y si Adonai lo permite, nos vemos entonces en un próximo Shabbat para el siguiente capítulo del estudio. Bendiciones. Shalom.